Hola, muy buenas. Esto es Con Cuatro Hijos y yo soy Marisa. Bienvenidos o bienvenidas. Hoy venimos con Pequeños Grandes Vikingos. Este juego de 1 a 4 jugadores con partidas de 30 a 60 minutos y a partir de 14 años de edad. Si queréis conocer este nuevo juego de la saga Pequeños Grandes, pues quedaros. En Pequeños Grandes Vikingos vamos a liderar un clan de vikingos a lo largo de 3 eras, con la esperanza de reclamar como propias las tierras heladas. Deberemos jugar cartas de vikingo que representen a los líderes de nuestro clan, eligiendo los mejores constructores, recolectadores, exploradores y guerreros. Tendremos que asaltar y conquistar las islas con los colonos, construir barcos y templos para ganar influencia y luchar por el favor de los dioses. Ese es el resumen con el que se nos presenta detrás. Tengo que decir que es lo que tenemos que hacer, tal cual. Vamos a cambiar de cámara. Os enseño el juego, componentes y cómo se juega, preparación de la partida, y después os cuento mis conclusiones finales sobre este Pequeños Grandes Vikingos. Así que, cambio de cámara. Bueno, pues aquí tenemos Pequeños Grandes Vikingos. De verdad que yo no me dejo de maravillar con la cantidad de componentes que hay en estos Tiny Epics o en estos Pequeños Grandes, porque es que de verdad que mirar. Es que es alucinante que dentro de la caja pueda haber tantas y tantas cosas. O sea, es una pasada. Todo esto está dentro de esta cajita. Preparación de este Pequeños Grandes Vikingos. Vamos a dejar hueco. Lo primero que vamos a poner es el tablero en el centro. Si jugamos a 4 jugadores vamos a seleccionar este lado, si jugamos a 1 o a 3 jugadores nos vamos a colocar por este otro lado. En la parte inferior del lado derecho tenemos un icono que nos indica el número de jugadores. Vamos a elegir una tarjeta de jugador, elegiremos el color con el que queremos jugar, tenemos azul, verde, amarillo y rojo y nos quedamos esa tarjeta. El resto de las tarjetas, las que sobren, las devolvemos a la caja. Y luego tenemos una serie de tarjetas de dioses, que son estas de aquí. El arte del juego me parece que es brutal, que está maravilla. Frigg, la diosa de las profecías, Thor, el dios del trueno, Odín, padre de todos, Skate, diosa de la caza, Sif, diosa de las cosechas y Jord, dios de los mares. Bueno, pues las vamos a barajar, mirar por detrás también qué chulas con la misma portada, y seleccionaremos pues 3 tarjetas aleatorias, al azar, bueno, las que queréis. Aquí vamos a poner Frigg, vamos a poner Odín y Thor. Esas 3 tarjetas de dioses van a ir colocadas. Luego vamos a colocar también esta que es la tarjeta de Hera, aquí en un lateral al lado derecho, dejando un poquito de hueco en esta zona porque vamos a tener que colocar cartas. Las otras 3 tarjetas de dioses que nos han sobrado pues las devolvemos a la caja porque no las vamos a necesitar durante esta partida. Y luego aquí tenemos el mazo de vikingos. Barajamos el mazo y lo colocamos aquí en el lado izquierdo, dejando también una zona o un hueco para los descartes. Cada jugador va a coger su tarjeta, como hemos dicho, el color de la tarjeta, y luego va a tener una serie de meeples de su color. Cogemos los vikingos, que los vamos a colocar en el tablero en los huecos indicados para ello. Luego también tendremos los templos, que también los colocaremos, los 2 templos que tiene, en los huecos indicados para ello. Y tenemos los barcos, tenemos 3 huecos para barco, los vamos a colocar en sus huecos, y luego nos sobra uno que lo podemos colocar en cualquier fiordo. Fiordos son estas zonas que quedan entre las islas que se encuentre en los bordes. Bueno, pues por ejemplo ahí.
Y luego tenemos por aquí esta tarjeta de número de puntuación, 40 si tenemos más de 40, y las fichas de recurso. Aquí tenemos la comida, la madera y el metal, que para empezar lo vamos a colocar todos los jugadores en el nivel 2. Dejamos aquí un poquito de hueco y vamos a utilizar estas cartas de favor, que también, dependiendo del número de jugadores, vamos a utilizar más o vamos a utilizar menos. Las vamos a barajar, colocamos boca abajo y a 2 jugadores vamos a colocar 4 cartas en cada fila. Simplemente vamos a poner aquí y una va por la parte de arriba y la otra fila va por la parte de abajo. Todas estas simplemente no las vamos a utilizar, son fichas, cartas de favor que se utilizarán para otras partidas, las devolvemos a la caja. Casas que sobran, que las tengo separadas de jugar una partida a 2 jugadores, y por aquí tenemos la preparación de lo que tenemos que poner en el tablero. Vamos a tener que poner en las islas, hay unas casillas que tienen barcos, que son puertos, y hay otras casillas que tienen casas. Aparte de puertos, esos puertos contienen aldeas. Bueno, pues en cada una de las aldeas vamos a colocar una casita. Las voy a poner tumbadas para que las veáis mejor, igual que el barco. En cada una de esas zonas donde hay una casita vamos a poner una aldea, de manera que todas queden colocadas. Luego tenemos las runas. Vamos a colocar en cada una de las islas una runa. Vamos a competir por esas runas, y para poder hacernos con esas runas vamos a tener que tener la mayoría en las islas. Aquí tenemos esta ficha que nos indica la ronda en la que estamos, la colocamos en el número 1, este barco vikingo que nos indica quién es el jugador inicial, y luego tenemos estos tokens o estos marcadores que vamos a colocar de manera aleatoria en los dioses, como nos coincidan, los vamos a colocar por el lado que no tienen y servirán para indicar la furia que tiene cada dios. Por aquí vamos a coger también con los vikingos y los templos que no juegan. En este caso, pues suponer, por ejemplo, que estamos jugando con el color rojo y con el color azul, con lo cual el amarillo y el verde quedarían sin usar. Como vamos a simular una partida a 2 jugadores, vamos a coger 2 enemigos, que se llaman estos, los colores que no juegan van a ser enemigos, y vamos a colocar 2 vikingos enemigos en cada una de las islas que están rozando con el borde exterior, y también vamos a colocar un templo en cada una de estas islas, con lo cual, para podernos hacer con el dominio, no solo tendremos que competir contra el otro jugador, sino que tendremos también que enfrentarnos también pues a estos enemigos que ya quedan directamente colocados en el mapa. Entonces no podremos hacernos con el dominio de una de esas islas hasta que no superemos a los enemigos. Nos sobran runas que quedarían para cuando usemos el otro lado, nos van a sobrar algunas fichas de los jugadores que no están jugando, y nos sobrarán fichas también de marcadores de metal de los otros jugadores que tampoco están jugando. Entonces así tendríamos lista la preparación de la partida y estaríamos listos para empezar a jugar a este pequeños grandes vikingos. La partida se va a desarrollar a lo largo de 3 eras, como os he dicho. Era 1, era 2 y era 3, que iremos marcando con ese marcador. En cada una de las eras se producen una serie de fases, que son 3. Una fase de selección de cartas, una fase de realizar acciones y una fase de mantenimiento. Durante la partida tenemos que llevar el control de los recursos que tenemos, y lo vamos a llevar con nuestro tablero individual. Para la fase de selección de cartas nos vamos a fijar en esta fase de eras, que nos indica el número de cartas que vamos a repartir. En esta, como es la primera era, nos indica que vamos a repartir 4 cartas. Si estuviéramos jugando a más de 2 jugadores, a 3 o a 4 jugadores, esto sería así. Como estamos jugando a 4 jugadores, vamos a simular que hay un jugador ficticio. La verdad es que se maneja muy bien, que este jugador es el enemigo, que es el mismo que tiene ya ahí el control y tiene puestas una serie de cosas en las islas, va a recibir 3 cartas, una menos que los jugadores.
Yo ahora voy a coger mis cartas, voy a seleccionar una carta, la que me interese, voy a coger una de las cartas, la pongo en mi zona y siguiendo el sentido de las flechas, ahí nos indica en qué sentido pasamos, yo voy a pasar las cartas hacia allí, que se las pasaré a este jugador, voy a recibir las 3 cartas del jugador ficticio, este jugador va a barajar de las que ha dejado, elimina una al descarte y estas quedan aquí y él recibe las mías. Ahora yo tengo esta que ya había seleccionado y entre las 3 cartas que yo he cogido me voy a quedar con otra carta, me quedo con una, paso las mías, este jugador pues exactamente igual, se quedará con otra. Entre las cartas que se ha quedado ya tiene que tener 2, tiene que tener 3, este me pasa 3, entonces bueno, pues este barajas, le pasa, quita una, yo cojo las 3 de este y aquí quedan 2. Ahora entre estas 3, pues igual, cojo esto, simplemente estamos haciendo un draft hasta que yo reúna mis 4 cartas, este jugador no tenga ninguna y este tenga sus 4 cartas. ¿Qué tendremos que tener en cuenta? Que aquí hay un jugador ficticio que le vamos a dar una carta menos y cuando este jugador de las 4 que tiene se haya seleccionado una antes de pasarle a él, pues va eliminando siempre. Cuando sea el sentido contrario, bueno, pues cuando antes de pasar al jugador ficticio yo tengo que ir eliminando. Habrá una serie de cartas que queden ahí descartadas y cada uno de los 2 tendremos 4 cartas. Entonces esa es la fase de selección de cartas. En la primera era se dan 4, el ficticio 3, en la segunda se dan 5, el ficticio tendría 4 y en la tercera era se dan 6 y el ficticio le daríamos 5 para que el draft funcione perfectamente. Entonces, entre más eras, más acciones realizaremos porque iremos cogiendo más cartas. La descripción de las cartas, bueno, pues en la parte superior tiene una runa que consideraremos runa activa mientras las estemos jugando. En la parte de la derecha tiene el nombre del vikingo, cada vikingo tiene un nombre y viene con el nombre, aparecerá en la parte de la derecha. En la parte de la izquierda tiene la fuerza para la batalla, en este caso, por ejemplo, este tiene 7, este tiene 7, este tiene 5 más el número de runas activas con ese símbolo y este tiene 4. Y en la parte de abajo tiene la acción de líder, estas 2 son acciones de conseguir recursos, esta también es acción de conseguir recursos y esta es una acción que te va a permitir desplazar uno de los vikingos entre las islas. Y luego en la parte de abajo tiene unas acciones que son acciones de runas. Si cumplimos con los requisitos que nos pide, podremos ejecutar la parte de abajo, la acción de runas. Si no cumplimos los requisitos, no la podríamos ejecutar. Entonces eso es a tener en cuenta. Vamos a poner esto así para que veáis un poco todas las acciones que vamos a encontrar. Una vez que tenemos ya nuestra mano, comenzamos a realizar acciones. Yo en mi turno puedo jugar una carta boca arriba, con lo cual voy a realizar las acciones. Yo juego la carta boca arriba y realizo acciones. En este caso, pues imaginar que juego esta carta, voy a conseguir 2 de recursos, bueno, pues pongo por ejemplo 2 de metal, por poner algo, y luego la acción de runas no la puedo realizar, ¿por qué? Porque no puedo, porque no tengo esa runa activa. Sería el turno del siguiente jugador y me vuelve a tocar. Vale, pues puedo jugar otra vez carta boca arriba, las iré jugando siempre de derecha a izquierda o carta boca abajo. Eso quiere decir que me presento a la batalla. Me presento a la batalla y voy a elegir una carta por la que yo me voy a presentar a la batalla. ¿Cuál? La que me interese, por esta. La marco aquí para indicar que vamos a la batalla por esta carta y este jugador que está aquí entonces decidirá si quiere ir a la batalla o no quiere ir a la batalla. Que no quiere ir a la batalla, juega una carta boca arriba y punto, y ejecuta su acción. Que si quiere ir a la batalla, jugará la carta boca abajo. Entonces, si juega la carta boca abajo, la va a poner así. Llega mi turno otra vez y cuando llegue mi turno será el momento de resolver la batalla. Levanto la carta. Yo tengo 7, él tiene 10 y tendría que entregar 1 de metal para poder conseguir esa fuerza porque está ahí marcado en rojo. Si él puede y lo ha hecho todo bien, él es el que ha ganado esta carta. Que esto hubiera sido al contrario, que yo tenía esta carta, bueno, pues yo habría ganado esta carta. Cojo la carta, recibo los recursos,
me los apunto en mi marcador y esta carta la coloco boca abajo. La runa va a tener un valor al final de la partida, pero se considera una runa pasiva. La voy a poner boca abajo. Puedo tener 3 cartas máximo de esas y cuando competimos en la batalla solo podemos optar a las cartas que están en los extremos, a estas 2. Si no es así, no podemos optar a las cartas, solo podremos optar a poner esas cartas en batalla. Entonces yo la colocaré boca abajo. Si yo tengo 3, si en algún momento consigo una cuarta, tengo que descartar una para quedarme esa cuarta. La tendré aquí marcada y tengo que descartar una para poder quedarme esa batalla. La otra situación que se podía haber dado es que este jugador no fuera a la batalla. Bueno, este jugador ha perdido. Como ha perdido, tiene que ver qué runa fue la que jugó. Aumenta la furia de ese dios en 1 y luego tiene un efecto. En el caso de los vikingos sabemos que fallecer en batalla es ir al Valhalla. O sea, entonces se supone que es bueno. Entonces te da aquí una cosa, toma una aldea que ya haya sido consagrada de la tarjeta de Hera o de una tarjeta de Dios. En este caso no hay ninguna aldea consagrada, pero si no podrías ejecutar ese efecto. Cada uno tiene un efecto diferente. Pero como has perdido, aumentaría la furia de ese dios. Pero también podía haber ocurrido que este jugador no hubiera ido a la batalla, que no hubiera ido. Entonces yo sí he ido. ¿Qué vamos a hacer? Voy a coger la primera carta del mazo, la voy a poner aquí y la daré la vuelta. Y nos enfrentaría, en este caso, a este jugador ficticio. Esto puede pasar a 2 o a más jugadores, que nadie vaya a la batalla, entonces me enfrento al mazo de vikingos. En este caso habría ganado la batalla, con lo cual haría lo mismo. Y el jugador ficticio habría perdido la batalla. Entonces, si nosotros ganamos, obtenemos igual la carta de favor y todo ocurre igual. Al haber perdido, hará que la furia del dios aumente en 1, aunque él no recibe ningún regalo. Simplemente aumenta la furia del dios que coincide con la runa en 1. En caso de empate es una derrota tanto para ti como para los invasores, bien sea el ficticio o bien sea que estés compitiendo contra otro jugador. Entonces, si hay un empate, se aplican para ambos los resultados de la derrota. Aumentamos la furia de los dioses, cada uno de la runa que corresponda, y recibiríamos el regalo del Valhalla. No hay más opción. Si se empata, es derrota para todo el mundo. El mapa que nos vamos a encontrar aquí, bueno, pues como os he dicho, estas zonas son fiordos, estos son las islas y luego dentro de las islas tenemos puertos y tenemos aldeas. Dentro de las acciones de líder nos vamos a encontrar pues distintas acciones. Por ejemplo, pues nos podemos encontrar mover el barco. En caso de mover el barco, nosotros empezamos con un barco ahí, en caso de mover el barco nos pondrá aquí un valor de movimiento. En este caso, la carta, si jugáramos esta, nos indica que la acción de líder nos indica que el valor del barco, del movimiento del barco, es 2. Pues 1 y 2. También podría haber sido, o empezamos desde aquí, pues 1 y 2. También podría haber sido 3. Bueno, pues en este caso, como era 2, va ahí. Yo he tocado un puerto. Al estar en puerto, como el valor de movimiento del barco era de 2, puedo jugar hasta 2 vikingos y colocarlos en tierra, que los pondría ahí. Pero por cada uno que yo quiera meter tengo que pagar 1 de comida. En este caso 2 sería el máximo, pago 2 de comida y coloco los vikingos. Si el valor de movimiento del barco en lugar de ser 2 hubiera sido, por ejemplo, de 3, como este otro, pues podría haber metido hasta 3 vikingos, pagando por cada uno de los que yo ponga 1 de comida. Entonces tendría que haber pagado 3 de comida. Otra de las acciones que nos podemos encontrar es esta. En este caso es por 2. Quiere decir que yo puedo mover un vikingo de una isla a otra y puedo hacer el movimiento de 1 2 veces. Aquí, por ejemplo, habría movido 2 veces, 1 y 2. O puedo ejecutar el movimiento de 2 vikingos diferentes, pues puedo mover ese para ahí y este para aquí. Bueno, pues también sería válido. Esa es otra de las acciones. Acción de construir.
Para poder construir tengo que pagar una serie de recursos. Voy a poder construir barcos o voy a poder construir los templos. Para poder construir un templo tengo que tener presencia en alguna isla. Siempre que tenga presencia puedo construir en una isla. Si yo quiero pagar 5 de madera porque tengo opción, imaginar que he movido ese país, como tengo presencia puedo construir ahí ese templo. Tengo que tener los 5 de madera, pues puedo construir ahí ese templo. En el momento que tengo pie en tierra y tengo el templo, como tengo la mayoría de esas islas, me voy a ir llevando las runas. Cuando yo me llevo las runas, siempre aumentaré la furia del dios que corresponda, en este caso el C y en este caso el F, aumentaré la furia de esos dioses. Y si quiero construir un barco, pues tengo que pagar, por ejemplo, 2 de madera. Lo puedo colocar adyacente a cualquiera de las islas, en un fiordo, adyacente a cualquiera de las islas en donde tenga presencia. Entonces, bueno, pues lo coloco, por ejemplo, ahí, o lo puedo colocar como es adyacente en cualquiera de las islas donde tenga presencia, lo puedo poner ahí. Y esto sería recoger recursos. En este caso es por 2, pues quiere decir que puedo aumentar mi nivel de recursos por 2 en una de las materias. Bueno, pues aumento 2 de madera, o aumento una de madera y una de comida. Esa sería la acción principal de los dioses. Una vez ejecutada la acción principal, por ejemplo, yo aquí he ejecutado la acción principal de los dioses, que era construir, y aquí me dice que si tengo una runa activa de N, que sí la tengo cuando la juegue, voy a obtener madera por el número de las runas que tenga de C. Bueno, pues en este caso solo tengo una runa activa, o tengo 2, bueno, pues me sumaré, tengo 2 porque tengo activa la que he conseguido, más esta, pues me voy a sumar 2 de madera. Si yo no hubiera tenido jugada esta carta y juego esta, como no tengo esa runa activa, no podría hacer la acción de runas. Esa acción solamente la vamos a poder realizar en el caso de que tengamos las runas que nos pide activas. En los puertos no pasa nada, simplemente colocamos los barcos y no pasa nada. Sirve para hacer desembarques y podrán desembarcar esos vikingos pagando comida. Pero en el caso de colocarnos en un puerto en el que hay una aldea, podremos optar por tomar esa aldea, hacer un asalto. Para poder hacer el asalto a la aldea tendrá un valor que también variará a lo largo de las rondas. Como estamos en la primera ronda, vale 1 de metal. Bueno, pues tengo que bajar 1 de metal y yo puedo cogerme esta aldea, que me la voy a colocar a la izquierda. Tras jugar una carta de vikingo, tanto sea boca arriba o como boca abajo, y resolver todas las acciones de líder y de runa, podremos consagrar una aldea a los dioses, tomando la aldea que hayamos asaltado y colocándola en una de las acciones de consagración. Como veis, aquí están todas las acciones de consagración que hay. En una partida a 2 jugadores podremos poner hasta 2 aldeas en una misma acción de consagración. En estas de aquí, de la tarjeta de dioses, aumenta su furia, y en estas, por ejemplo, aquí nos va a permitir realizar una acción de movimiento por 1 de un vikingo, aquí mover un barco 2 acciones, por ejemplo, yo cojo esa, me permite mover un barco hasta 2 acciones, bueno, pues puedo coger y mover el barco este aquí, y me hago con otra aldea. Ojo que solo podemos consagrar una aldea por turno, porque es después de jugar una carta de vikingo. Aquí ya la estoy cogiendo y ya no voy a jugar carta de vikingo. Para poder asaltar la aldea tenemos que recordar que estamos en el turno 1, tendría que haber pagado, tengo que pagar 1 de metal. En el caso de jugar aquí me daría 2 recursos, y en el caso de haber jugado aquí me daría la opción de poder hacer una construcción. Entonces, bueno, vamos a asaltar la aldea y después de jugar la carta podremos colocar esta aldea donde queramos, teniendo en cuenta que solo podemos jugar una aldea en cada turno después de jugar una carta. Y luego, pues, la otra situación que se puede dar es tener que tomar una isla. Yo llego aquí, en esta isla hay 2 vikingos azules, esta runa la tiene él, yo llego aquí
y desembarco con 3 vikingos, porque he hecho una acción de movimiento de 3, puedo desembarcar con 3 vikingos, pago los 3 de comida y como tengo más vikingos que él, le voy a devolver 1 a su tarjeta. Entonces ese vikingo vuelve a su tarjeta y ahora sería el momento de mirar quién tiene la mayoría. Cada vikingo nos va a dar un punto. Cada templo que tengamos construido, si este es el caso, nos va a dar 4 puntos. Si hay un barco nos da 2 puntos, pero los barcos solo nos dan puntos si hay vikingos o hay templos. Los barcos por sí solo, como no hay nadie en tierra, no otorgan puntos. Entonces en este caso serían 4 y 2, 6, 7, 8, 9. Frente a un punto, bueno, pues la mayoría la tendría ahora el jugador de color rojo, con lo cual esa runa pasa a ser del jugador rojo y cada vez que se mueve la runa hay que aumentar la furia de los dioses en 1. No solo cuando se consigue, sino cada vez que se mueve. Daros cuenta que las islas de las esquinas hemos colocado las runas porque los enemigos no van a puntuar por ellas, pero están en su poder. 4, 5 y 6 tienen una fuerza de 6 en cada una de esas esquinas. Para poder hacernos con las runas tendremos que superar esa fuerza. En caso de empate, la runa permanece en poder de quien la tuviera. Entonces hay que conseguir superar esa fuerza. Una vez que hemos jugado las 4 cartas en el turno, bien como jugadas o bien como batallas, como quieran, nos encontraremos con que la situación nos queda aquí. Como estamos en el primer turno, tenemos que haber jugado las 4 cartas, que las tenemos ahí desplegadas. Y entonces pasamos a la fase de mantenimiento. Todas las cartas que se hayan jugado de vikingos nos las vamos a mandar al descarte. La ficha de caudillo, esta ficha de barco vikingo, pasa al jugador que tenga más runas de isla. En este caso, este jugador, imaginar que tiene 3, el otro no tiene ninguna, pues la conservaría ese jugador. Y vamos a repartir una nueva mano de cartas siguiendo las instrucciones. Bajamos esto hacia abajo y siguiendo las instrucciones repartimos una nueva mano de cartas. En este caso nos pide que tenemos que repartir pues 5 a cada jugador. Pues repartiríamos cartas a cada jugador y como simulamos una partida de 2 jugadores, el del medio tendría 4 y empezaríamos ese draft, que en esta ocasión iría en este sentido. Cuando juguéis a más de 2 jugadores también tenéis que tener en cuenta que tenéis que seguir el sentido. Si lo que es el final de la fase 3, es decir, que hemos llegado al final de la era número 3, pues simplemente lo que vamos a hacer es pasar al recuento. Cuando se termine la fase 3 pasaríamos al recuento de puntos. Una vez que esté totalmente completada pasaríamos al recuento. Los jugadores van a revelar sus cartas de favor, que son las que tendríamos aquí, que ya os dije que como máximo podrían tener pues 3 cartas, las tendrías que tener aquí y como máximo podrían tener 3 cartas. Y vamos a puntuar. Aquí nos viene la puntuación. Las cartas que tengamos de runas, los dioses, como veis, van a ir aumentando la furia. Entre más furia tengan, son más poderosos. En este caso, Frigg sería la primera, Odín sería la segunda y Thor sería el tercero. Con lo cual, las runas que tengamos de isla de Frigg, que sería la que coincidirían, valdrían 6 puntos. Las que tuviéramos de Odín, que serían estas, nos valdrían 5 puntos, que viene aquí indicado, y las que tuviéramos de las naranjas nos valdrían 4 puntos. Tendríamos que sumar los puntos que tenemos por las runas de barco. Y luego tendríamos estas 3 tarjetas que también nos van a dar puntos porque teníamos runas que eran pasivas. Y nos lo dice aquí. La rosa es la que más tiene y cada una de las rosas nos da 5 puntos, 5, 10, 15, 20. El segundo, las azules, nos dan pues 4 puntos, pues aquí tienes 4 más, 24, y las que tuviéramos naranjas nos darían 3 puntos. Sumamos los puntos que hemos obtenido de las runas de barco más los puntos que hemos obtenido de las runas pasivas de las cartas de favor y el jugador que tuviera más puntos sería el ganador. Para poder calcular esa puntuación lo podéis hacer de memoria o podéis dar la vuelta ahí a esta carta y con este marcador pues vais a ir sumando los puntos, ahí viene indicado, y calcularéis la puntuación que obtenéis al final.
el jugador que hubiera conseguido pues más puntos sería el ganador de este Pequeños Grandes Vikingos. Ahora sí, cambiamos de cámara y os cuento las conclusiones finales. Pues por increíble que parezca, yo creo que no dejan de sorprendernos estos Pequeños Grandes Vikingos. No soy extremadamente fan de los juegos de mayorías, control de áreas, no es mi mecánica favorita, pero tengo que decir que este juego me ha gustado bastante, porque aunque está ahí esa parte de control de áreas y de mayorías, todas las mecánicas que van alrededor me gustan mucho. A mí el tema del draft me gusta mucho. No sé por qué, pero es una mecánica que me mola mucho en los juegos. Creo que funciona bastante bien a 2 jugadores, que es complicado porque no siempre funciona de la manera que lo han planteado, creando ese jugador ficticio y no se hace complicado de manejar. Y luego todo el tema de la gestión de mano de cartas me parece que va muy bien y me resulta muy satisfactorio de jugar y me resulta muy entretenido. Creo que está bien solucionado el tema de 2 jugadores poniendo esos vikingos enemigos y esos templos, lo cual hace que te dificulte bastante acceder a esas islas. Y me parece una maravilla, o sea, son juegos que relación, calidad, precio, todo lo que viene en la caja, creo que no tienen nada que envidiar a juegos de mucho más tamaño. Punto especial para mí, temática, me encantan los juegos de temática vikinga. Y luego creo que el arte es brutal, me gusta muchísimo el arte, las ilustraciones, los vikingos, los dioses, me parece brutal, que para mí eso le da un punto muy a favor. Si luego el tema de la ambientación vikinga y el tema de ilustraciones vikingas no te gusta, posiblemente te guste menos, pero si como yo eres fan de juegos que tengan esta temática, me parece brutal porque el arte es una auténtica pasada. Y poquito más que contaros de este Pequeños Grandes Vikingos. Espero que el vídeo os haya sido de ayuda y os guste. Ya sabéis que podéis suscribiros por aquí al canal, dar al like y todas esas cosillas que os decimos siempre. Un saludo a todo el mundo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!